Ya es la 1 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima y las 3 en Buenos Aires y Montevideo. Aquí comienza una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Vamos con los titulares. Israel reitera sus promesas de venganza luego de que uno de los cuerpos entregados por Hamás no correspondiera a la de la rehén Shiri Vivas. Su familia culpa a Benjamin Netanyahu por abandonarlos, mientras que el grupo islamista dice que investigará un posible error de identificación. Los países árabes del Golfo y Jordania se reunieron en Arabia Saudita. Este encuentro informal tiene como objetivo discutir un plan alternativo a la propuesta del presidente Donald Trump, quien plantea convertir el enclave en una llamada Riviera del Medio Oriente y desplazar a sus 2 millones de habitantes. Último día de campaña en Alemania antes de las elecciones del domingo, que podrían ver el regreso de los conservadores al poder y también un histórico resultado para el partido de extrema derecha AfD según las últimas encuestas, aunque los sondeos indican que millones de votantes no han decidido a quién apoyar. Hoy con nuestra invitada del día analizaremos la diplomacia de Arabia Saudita, que esta semana recibió a la primera reunión entre altos representantes entre Estados Unidos y Rusia, y este viernes también fue anfitriona de una cumbre informal entre líderes árabes y Egipto y también Jordania para intentar elaborar un plan para el futuro de Gaza. ¿Qué papel diplomático quiere jugar el reino saudí y el príncipe heredero Mohammed bin Salman? Lo discutimos en minutos. Empezamos. Vamos a empezar en Medio Oriente porque hay indignación en Israel luego de que las autoridades determinaran que uno de los 4 cuerpos entregados este jueves por el grupo Hamás no corresponde con la identidad de la víctima. Se trata de la rehén Shiri Vivas, cuyos restos debieron haber sido trasladados a Israel. El grupo islamista dice que está investigando un posible error, mientras que el primer ministro israelí volvió a prometer venganza. Desde la familia Vivas culpan al mandatario por abandonar a sus seres queridos. El informe es de William Gazó. Flores para honrar la memoria de Kfir y Ariel Vivas. Los cuerpos de los 2 niños israelíes han sido entregados el jueves por Hamás. Según el ejército israelí, fueron asesinados a sangre fría por el grupo palestino. Una explicación rechazada por Hamás, que dice que murieron en un bombardeo israelí. Estas versiones no atenúan la tristeza de la familia Vivas, que culpa al gobierno de Benjamin Netanyahu por no haber hecho lo necesario para salvarlos. Shiri, Ariel y Kfir fueron capturados vivos por una organización terrorista asesina, y era responsabilidad y obligación de Israel traerlos de vuelta con vida. No hay perdón por abandonarlos el 7 de octubre, ni por abandonarlos en cautividad. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento. La familia de las víctimas también piden que se le entregue el cuerpo de Shiri Vivas, la madre de los 2 niños. Tras varias horas de análisis, las autoridades israelíes indicaron que el cuarto cadáver devuelto por Hamás es el de una mujer anónima. Para Benjamin Netanyahu se trata de una violación del acuerdo de cese al fuego. Estos monstruos de Hamás también se niegan cínicamente a traer de vuelta a la madre del niño, Shiri, y envían en su lugar el cadáver de una mujer de Gaza, una descarada violación del acuerdo. Y como primer ministro de Israel, juro que no descansaré hasta que los salvajes que ejecutaron a nuestros rehenes sean llevados ante la justicia. Por su lado, Hamás indicó que investigará un posible error, dado que se hubieran mezclado restos humanos en los bombardeos israelíes. A pesar de todo, Hamás confirmó la liberación de 6 rehenes vivos el sábado. Al mismo tiempo, Israel exigió que el cuerpo de Shiri Vivas sea entregado junto con otros 6 rehenes israelíes vivos que serán liberados este sábado. Hamás comunicó sus nombres este viernes. En lo que será el 7º intercambio desde el inicio de la tregua en enero, el gobierno israelí excarcelaría a 602 prisioneros y detenidos palestinos. Y mientras tanto, se espera que en los próximos días se inicien las negociaciones para una segunda fase de alto el fuego en la Franja de Gaza. Delegados de Egipto, Jordania y otros países árabes se reunieron en la capital de Arabia Saudita para mantener conversaciones informales sobre la reconstrucción de Gaza. En el encuentro, líderes regionales buscan formular un plan para el enclave palestino después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que tenía la intención de hacerse cargo del territorio devastado por la guerra y expulsar a casi toda su población. Las conversaciones de este viernes se celebraron antes de la cumbre oficial que tendrá lugar en Egipto el 4 de marzo. Veamos
Veamos más detalles en el siguiente informe. Una reunión fraternal no oficial. Así llamaron a la cumbre que se realizó este viernes en Riad entre líderes árabes. Fuentes diplomáticas afirman que el principal punto del orden del día es cómo contrarrestar los planes propuestos por Donald Trump para Gaza que desataron la indignación mundial. En palabras del presidente estadounidense, prometió que su país se adueñaría de Gaza y la convertiría en lo que denominó la ribera francesa de Oriente Próximo. Y para lograrlo, desplazaría por la fuerza a 2 millones de palestinos a Jordania y Egipto. Diplomáticos de esos países asistieron a la cumbre de Riad junto con los 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y la Autoridad Palestina. Egipto informó que ya empezó a formular un plan para Gaza que se desarrollaría a lo largo de 3 a 5 años. Aún no se ha publicado, pero se entiende que comenzaría con la retirada de escombros y acabaría con la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y servicios, y seguiría con pasos hacia un Estado palestino independiente. La propuesta podría incluir $20.000 millones de financiación procedente de los estados árabes ricos. Este podría ser el mayor desafío. Ninguno de esos estados va a querer aportar financiación y comenzar un proceso de reconstrucción a menos que el proceso político esté en marcha. Podemos estar seguros de que las condiciones se establecerán en torno a una estructura política de gobierno con la que todos estén de acuerdo y que Israel acepte y Estados Unidos respalde plenamente. Los desplazados de Gaza empezaron a regresar a sus hogares, pero se encuentran con una destrucción generalizada. La ONU calcula que la reconstrucción de Gaza costará más de $50.000 millones. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Ucrania. Rusia indicó este viernes que logró la captura de otras 2 localidades en el este ucraniano dentro de la región de Donetsk. Puntualmente, el Ministerio de Defensa ruso dijo que tomó la aldea de Nadezhdinka a unos 10 kilómetros del este de la frontera entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. Además, reclamó Novosilka, ubicada más al sur. Todo esto en medio de la tensión por las discusiones del plan de paz de Donald Trump para acabar con la guerra. Pasamos a Alemania, donde ayer tuvo lugar el último gran debate antes de las elecciones de este domingo. A 3 días de las votaciones, los candidatos y representantes de los principales partidos se enfrentaron en televisión. Las discusiones se centraron en la guerra en Ucrania y en el presidente estadounidense Donald Trump. En todos los sondeos, Friedrich Merz, el candidato conservador, sigue como el vencedor, aunque muchos electores continúan indecisos. Veamos más detalles a continuación. Un último enfrentamiento para persuadir a los votantes alemanes en la recta final de las elecciones generales. El actual canciller Olaf Scholz y el hombre que podría sucederle en el cargo, el conservador Friedrich Merz, no estuvieron presentes ante los periodistas tras un cara a cara el día anterior, pero sus partidos sí estuvieron representados para responder a los demás candidatos. En el orden del día del jueves por la tarde, la guerra en Ucrania y la respuesta de Europa a las posiciones de Donald Trump, con críticas al actual canciller. Haremos que Europa vuelva a ser fuerte. Europa debe hablar con una sola voz. No nos acercaremos a Putin de forma aislada, como hizo el señor Scholz. Uniremos fuerzas con toda Europa, con Francia, con Polonia, con el señor Starmer, con los británicos, para crear una Europa fuerte y sentarnos después a la mesa con Ucrania, con una sola voz. La Unión Conservadora de Friedrich Merz va muy adelante en las encuestas, mientras que el SPD de Olaf Scholz se derrumbaría. Los últimos sondeos indican que la AfD de extrema derecha llegaría como segunda fuerza, un partido calificado como extremista por los servicios de inteligencia alemanes y apoyado por la administración de Donald Trump. Donald Trump está aplicando ahora exactamente lo que hemos estado exigiendo durante los últimos 3 años, un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones de paz. Por lo tanto, Alemania ya no debería participar en absoluto en el suministro de armas, el envío de soldados y la ayuda financiera. La seguridad en Europa es uno de los grandes temas en estas elecciones, ante el temor de que la inestabilidad política en Alemania pueda hacer más vulnerable al país. Gran parte de la información falsa que circula por Internet procede de Rusia y nos convertimos en idiotas. Nuestra democracia quedará destruida. Los partidos democráticos deben unirse frente a la desinformación. La inestabilidad en el país podría perdurar aún más, porque aunque la votación se celebre el domingo, pasarían semanas o incluso meses antes de que se pudiera poner en marcha un gobierno en Alemania.
Previamente conversamos con nuestro corresponsal en Berlín sobre las últimas encuestas que dan como favorito al partido conservador CDU delante de la extrema derecha y de los socialistas, pero los sondeos también indican que un tercio de los votantes todavía no han decidido por quién votarán. Todo indica que el ganador de las elecciones deberá negociar con otros partidos para formar un gobierno de coalición. Es importante ver primero qué partido va a terminar en primer lugar, porque ese partido es el que va a determinar también cuáles discusiones se dan después de cara a posibles coaliciones gubernamentales. Si se siguen los actuales sondeos, el partido que terminaría en primer lugar sería el bloque conservador CDU-CSU bajo Friedrich Merz, quien probablemente sería el próximo canciller alemán. Ese es un tema importante. Otro tema importante, que otros partidos van a entrar al Parlamento, porque en Alemania hay un umbral del 5% y dependiendo de qué partidos entren o no, pues también eso va a jugar un rol en la proporción de los partidos en el Parlamento. Las urnas cierran a las 6 de la tarde, hora local en Alemania, y a partir de ese momento empiezan a conocerse poco a poco los resultados. Pero ese no es el fin de la historia, porque después viene incluso un tema que podría durar mucho tiempo, que es la búsqueda de una coalición de gobierno que lidere a Alemania en los próximos años. Actualizamos el estado de salud del Papa Francisco, hospitalizado desde hace 8 días en Roma por una neumonía en ambos pulmones. Sus médicos indicaron este viernes que actualmente su vida no está en riesgo, pero que el pontífice no está fuera de peligro y que deberá permanecer en el hospital al menos durante toda la próxima semana. Australia respondió por los ejercicios militares de China con posible fuego real frente a la costa este australiana. El primer ministro Anthony Albanese descartó un peligro inminente por ahora. La tensión entre China y Australia va en aumento y ha habido varios cruces entre ambas fuerzas aéreas. Samuel Salgado Castro tiene la información. China expande sus operaciones militares en aguas internacionales. Una fragata, un crucero y un buque de reabastecimiento del ejército chino han estado navegando por la costa este de Australia durante esta semana. El comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China organizó una flota de barcos para realizar ejercicios y entrenamientos en los mares distantes. Los ejercicios y las actividades de entrenamiento siempre mantuvieron operaciones seguras, estandarizadas y profesionales de acuerdo con las leyes y prácticas internacionales pertinentes. Operaciones seguras, dice Beijing, pero que preocupan al gobierno australiano. Si bien el primer ministro Anthony Albanese reconoció que la alerta emitida por China evitó una situación de peligro inminente, Australia expresará su molestia. Ahora el ministro de Asuntos Exteriores de Australia se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de China. Penny Wong se reunirá con Wang Yi en las próximas horas como parte del encuentro de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Sudáfrica. Y en ese momento Penny Wong hará esa representación diplomática en nuestro nombre. Los barcos y aviones P-8 de Australia y Nueva Zelanda, capaces de realizar operaciones de guerra en áreas amplias, marítimas y litorales, han estado monitoreando la flota china. Estos ejercicios chinos con fuego real causaron el desvío de vuelos de varias aerolíneas australianas y neozelandesas. La tensión entre Canberra y Beijing está aumentando. Hace una semana un avión de combate chino lanzó bengalas contra un avión de la Fuerza Aérea Australiana que patrullaba en el mar de China Meridional. En Haití, la situación humanitaria y de seguridad sigue siendo catastrófica. 8 meses después del despliegue de la fuerza internacional liderada por Kenia, las pandillas todavía controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Más de 1 millón de personas tuvieron que huir de sus hogares. Esta semana, la ONU hizo un llamado a donaciones de $900 millones para apoyar a la población haitiana. Puerto Príncipe sigue asolada por la violencia de las pandillas. A pesar del despliegue de 1.000 agentes de policías de la Fuerza Multinacional de Seguridad el pasado junio, los grupos criminales siguen controlando el 85% de la capital haitiana, según Naciones Unidas. Estos secuestran a niños y aterrorizan a los residentes. Más de 1 millón de haitianos han huido ya de sus hogares. El Estado dilapida el dinero y lo invierte en fuerzas extranjeras. No hay resultados, pero la Policía Nacional lo haría mejor. He oído que tienen helicópteros de combate, pero los bandidos siguen causando caos. En este momento, los criminales ocupan nuestras casas. Niños y niñas inocentes están muriendo mientras trafican con armas de gran calibre. Sabemos quién está detrás. La policía debe perseguirlos.
La misión internacional, liderada por Kenia, iba a incluir inicialmente a 2.500 policías de 6 países diferentes para ayudar a la policía haitiana. Pero problemas logísticos y la falta de recursos han reducido su tamaño y, por tanto, su eficacia. El secretario general de la ONU propuso encargarse de esta misión. Quiero presentar al Consejo de Seguridad una propuesta muy similar a la que presentamos para Somalia, en la que Naciones Unidas asume la responsabilidad de los gastos estructurales y logísticos que conlleva la creación de la fuerza. Luego están las necesidades humanitarias. La criminalidad paraliza la economía, los servicios sanitarios y el acceso a agua y alimentos. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, 6 millones de personas, la mitad de la población de Haití, necesitan ayuda humanitaria.